de sentarse, hermanos. Dice esos versículos que dice Pablo: en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el pecado, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Está hablando obviamente de estando bajo la ley. La ley lo mató. Hoy quiero compartir con usted acerca de que una palabra que les di hace unos días, que seguir bajo la ley o seguir en la ley o tratar de justificarnos por la ley o tratar de justificarnos por las obras de la ley es caminar en la carne. Pero recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús es caminar en el Espíritu. Dios quiere que nosotros caminemos en el Espíritu. Y por supuesto están las obras de la carne. Usted las encuentra en Gálatas 5:19. Todas las obras de la carne: enojos, iras, contiendas, hechicerías y borracheras, pleitos, celos, todo ello. Y el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y amén, eso es el Espíritu y la carne. Pero Pablo está hablando que el principio de las obras de la carne es, hermano, querer justificarse por la ley. Y él está hablando aquí que el problema de la ley o de las obras es, hermano, es buscar, o el problema de la ley es buscar la justificación por medio de obras, lo cual nadie puede alcanzar. Pablo está hablando acerca de su niñez, fíjese. En un tiempo yo vivía sin la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños no son culpables, hermano, de cosas porque son niños. Se les puede instruir, se les puede corregir. Al niño se le permite hacer travesuras, no groserías. Pero si tú no permites que tu niño haga travesuras, le estás robando su niñez al niño. ¿Por qué? Porque ¿qué niño no hace travesuras? Todos los niños hacen travesuras. No podemos permitirles que hagan groserías. ¿Qué es una grosería? Que le quiera pegar a papá o a mamá, que le quiera aventar las cosas en la cara, que quiera decirle, que quiera, ya cosas, eso ya son groserías, hermano. Eso no se le permite al niño. Pero que el niño tumbó la leche, hermano, es un niño. Que el niño en la pasada ahí en la sala te quebró el patito que tenías de cerámica, ahí es un niño, hermano. Son niños. Pero Pablo dice que en un tiempo yo vivía sin la ley, obviamente cuando era niño, dice, pero al venir el mandamiento, es decir, cuando creció Pablo, vino el mandamiento. Y el pecado dice que revivió, y entonces yo morí. Ese es el efecto de la ley, fíjese. Versículo 10. Y este mandamiento que era para vida, se supone que el mandamiento era para vida, la ley que Dios le dio a Moisés, ese mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Es decir, que Pablo está contando la experiencia judía de que querer justificarse por las obras o por la ley, o querer alcanzar la perfección por la ley, lo único que hizo fue meterlo más en el hoyo. O sea, si yo quiero conocer la ley para cumplirla por mis propias fuerzas, para sentirme justo, cuando yo cumpla toda la ley, me voy a encontrar que voy más a un hoyo que saliendo del hoyo. Porque Pablo obviamente su tema es recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús. El versículo 12 dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, hablando de la ley, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado. Al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser en extremo pecaminoso. Pero dice una verdad Pablo ahí en el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. La ley es espiritual, pero el Pablo está reconociendo que dentro de él está la inclinación a lo malo. La ley es espiritual, la ley es buena, el mandamiento es bueno, el mandamiento es santo, el mandamiento es justo. Pero hay una ley en mis miembros que me impiden alcanzar, porque hay una debilidad en mi ser hacia el pecado. Hay una debilidad que
que se entrega o que se mete al pecado, ahora sí, como dijo aquel personaje, sin querer queriendo. Lo que quiero decirles es que la ley no pudo salvar al hombre. Eso es lo que quiero decirle, que la ley no pudo salvar al hombre, y que tratar de caminar bajo la ley es caminar bajo las obras de la carne. Por eso mucha gente que está tratando de justificarse por las obras no se da cuenta que está caminando en las obras de la carne. ¿Por qué? Porque la carne quiere encontrar una autosatisfacción, autoalcance, como diciendo: a mí nadie me dio, yo alcancé, yo pude. Eso es un orgullo de la carne. Yo pude alcanzar, yo sí pude cumplir. Pero nosotros los que vinimos al evangelio, no sé usted, pero obviamente así es, tratamos de cumplir y no pudimos. Yo traté de cumplir y no pude. Ya he platicado que recuerdo cuando yo estaba en el alcoholismo, yo trataba de dejar de alcoholizarme, hermano. Traté por todos los medios. Yo cometía cosas tan vergonzosas cuando estaba ebrio, que al otro día no sabía dónde meter la cara de vergüenza. Pero exageradamente, hermano. Decía: ahora sí, seguro que después de esta ya no. Seguro, esta sí ya llenó el plato completamente. Eso eran cosas tan vergonzosas, tan extremas, cosas que a veces tenía que andar arreglando al otro día, hermano. Ir con los amigos allá. Tú sabes que estaba borracho, amigo. Pero sí me acuerdo lo que hice. Pero a veces eran cosas tan extremas que yo decía: de esta sí, ya no. Antes de una semana, otra vez, con algunos compañeros de parranda, apostábamos dinero. ¿Quién aguante un mes? Un mes, hermano. Un mes. Órale pues, ¿cuánto? Ya poníamos la cantidad. Nadie aguantaba, nunca nadie pagó nada porque nadie aguantaba. Nos desparramábamos, nos íbamos allá a restaurantes que nunca habíamos ido, hermano, pero que vendían alcohol. Allá nos íbamos a meter donde nadie nos conocía, porque estábamos bajo apuesta, estábamos bajo una carga. Lo que sí sé es que mi carne es inclinada al pecado, y que soy carnal, y que no pude llegar al punto donde yo dijera: yo sí puedo, yo sí alcancé. Quizás tú digas: no, yo sí, pastor, yo sí pude. Qué bueno, pero tienes otras cosas que no puedes. Para unos es una cosa, para otros es otra. Hermanos, si por ejemplo quizás alguien diga: para mí el chisme no es problema. Yo guardo mi boca, yo callado, yo solamente hablo cuando me preguntan algo y trato de no perturbar a nadie. Pero si hay personas, hermano, que tienen problema con el chisme y que hablan, no pueden estar en paz si no hablan mal de la otra persona, o por lo menos si no hablan de la otra persona. Y si no les cuentan algo, está una cosquillita ahí rascando, hermano, que ya quieren saber qué fue lo que pasó. Lo que quiero decirte es que cada uno tenemos un problema: alcoholismo, droga, chisme, carácter, cualquier cosa, hermano, que nos doblega y que nos entrega y nos hace saber que no podemos nosotros alcanzar. ¿Por qué? La ley es espiritual. Pero dice Pablo: yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15 dice: porque lo que hago, mira lo que dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, Pablo no está hablando desde el punto de la gracia, está hablando desde el punto de la ley, diciendo: yo bajo la ley lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Está diciendo que la ley no puede santificar, está diciendo que la ley no puede limpiar, que la ley no la puedo cumplir. Tengo que venir a Cristo y aceptar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Dice el versículo 16: y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Versículo 17: así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pero Pablo está hablando desde un punto de estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley hace o lleva al hombre a que él por sus propias fuerzas cumpla, que él por sus propias fuerzas se santifique. La ley decía: el que cumpla los mandamientos vivirá al cumplir los mandamientos.
Pero la gracia no es así. La gracia es lo que cree o al que cree. Mire, me voy a saltar algo aquí. Hija, me traes mi Biblia, por favor, está en mi bolsa allá atrás, por favor. En Romanos 10, vaya conmigo a Romanos 10, ahorita le voy a decir algo ahí. Porque yo lo que quiero decirle es la diferencia de estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Y que si tú quieres estar bajo la gracia, bajo la ley, hermano, te vas a complicar la vida. Porque el punto principal del camino en Dios es alcanzar la justificación. Gracias, hija. Ahora, en Romanos capítulo 10, fíjese que la Biblia me enseña que hay dos justicias. Diga conmigo, dos justicias. Dos justicias. Dice que una justicia es, ándale, necesito lentes yo aquí. Dice el versículo, capítulo 10, versículo 5. ¿Estamos ahí? Romanos 10, 5. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Diga conmigo, justicia de la ley. O sea, el hombre podría, si el hombre fuera perfecto, podría alcanzar la justicia. Aquí lo ponen en conflicto. Si el hombre nunca en su vida desde que nació tuviera un mal pensamiento, él podría ser justo, cumpliendo todos los mandamientos. No matar, no odiar, no blasfemar, no robar, y nunca tener un mal pensamiento desde el día en que nació. Pero ¿quién puede con eso, hermano? ¿Cuántos hemos tenido un mal pensamiento en la vida? ¿Cuántos hemos tenido un mal pensamiento esta semana? Yo no le digo hoy porque de verdad que hoy no he tenido. Hoy que yo esté consciente, yo el día de hoy no he tenido un mal pensamiento. Hoy creo que no. Pero ¿qué tal esta semana, hermano? Ahora aquí dice que la justicia, pero le dije que dijera dos justicias, porque dice ahí, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia, ahí está otra justicia, diga conmigo, otra justicia. Dice, versículo 6, dice, pero la justicia que es de la fe, que no es la justicia de Moisés, de la ley y de las obras, pero la justicia que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para atraer a Cristo. Diga conmigo, hacer. La justicia que es de la fe, no digas quién pudiera hacer que del cielo viniera esa justicia como la de Cristo. ¿Quién pudiera hacer? ¿Quién pudiera obrar que fuera al cielo y que atrajera a Cristo hoy? Hermano, Cristo no va a venir otra vez a la tierra. Él ya vino una vez. Ahora lo que tienes que hacer es creer. Dice también que tampoco digan quién bajará, quién descenderá, versículo 7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién hará descender a Cristo o quién hará subir a Cristo? Esos son obras, diga conmigo, obras. Esos son obras. La justicia que es de la fe dice no son las obras. Versículo 8. ¿Más qué dice? Fíjese, versículo 6. La justicia que es de la fe dice así. ¿Cómo dice? Versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Hay dos justicias: la justicia de las obras y la justicia de la fe. La justicia de las obras dice que el que cumpla la ley vivirá. Pero la justicia de la fe dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas a Jesús por Señor y crees que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, si usted lee el libro de Romanos, yo estaba leyendo el libro de Romanos antier. Si usted lee el libro de Romanos, se va a dar cuenta que Pablo tira por el suelo completamente, hermano, la justificación por las obras. Yo anoche me gozaba tanto, estaba ahí como a la 1 de la mañana, estaba ahí leyendo la Biblia y me gozaba tanto y
No lloré, fíjese, no sé por qué no me puse a llorar. Pero sentía tan fuerte cuando entendí el propósito de Dios con nosotros. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios con nosotros? Glorificarnos. Diga conmigo, glorificarme. Glorificarme. ¿Qué es glorificar? ¿Cómo te va a glorificar Dios a ti? ¿Sabes cómo te va a glorificar? Te va a glorificar haciéndote a la imagen de su Hijo unigénito. Esa es la glorificación. Creo que es el capítulo 8 quizás. Capítulo 8, vaya conmigo al capítulo 8. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con ustedes? El propósito no es otro, es glorificarnos. Por eso yo entendí anoche que estaba ahí leyendo. ¿Qué tan importante es la justificación por la fe? Porque si el Padre no envía a Cristo Jesús a justificarnos gratuitamente, jamás seríamos glorificados. En Romanos 8:28 dice, 8:28, ¿estamos ahí? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Glorificarnos. Diga conmigo, el propósito de Dios conmigo es glorificarme. ¿Qué es glorificarme? Glorificarme es hacerme a la imagen de Cristo Jesús. Por eso dice que sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen. Si no lloré anoche, lloro ahorita, hermano. Me va a tener que perdonar, pero dije, Señor, si yo comparto esto, voy a llorar, Señor. Es que está tan maravilloso esto. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos. Acuérdense que está hablando del propósito. ¿Sí me entiende? Versículo 28, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Usted cree que usted va a ser igual que Cristo? ¿Que esa es la glorificación que Dios tiene para usted? Ahora, el siguiente versículo dice, el versículo 30. Y a los que predestinó, y ahí está un proceso, diga conmigo un proceso. ¿Cuál es el proceso contigo y conmigo? Dice ese versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Primero los predestinó, luego los llamó. A los que llamó, a esos justificó por la fe. Y a los que justificó, a esos glorificó. ¿Cuál es el propósito? Glorificarnos. ¿Qué hace primero? Predestinar. Esa palabra predestinar también quiere decir escoger y también quiere decir elegir. Y después usted encuentra, creo que es el capítulo 9, encuentra donde habla de la elección de Jacob sobre Saúl. Porque el Señor llama no por obras, sino por su escogimiento, para que se cumpla su escogimiento. Ahora, lo primero que hizo fue predestinarnos. Y es que anoche yo echaba a volar mi pensamiento y dije, esto es como cuando un hombre escoge a una mujer. Mire, cuando un hombre escoge a una mujer, vamos a decir el día de hoy, busca lo mejor, ¿verdad? De buena estatura, de buen color, de buena preparación, de buena educación, que hable varios idiomas, que sepa comer con estilo. Hermano, lo mejor se supone, ¿no? Pero fíjese que el Señor no hizo eso. Si los jóvenes el día de hoy, mire, jóvenes que se van a buscar una muchacha, si usted hace esto y trabaja en eso, usted va a tener un buen matrimonio. Porque lo primero es elegir. El Señor predestinó o eligió. Y cuando eligió, hermano, eligió solamente porque Él quiere elegir.
eligió al que no valía. Eligió al que no tenía. Dijo yo, la única razón que lo elijo es porque yo quiero elegirlo. No tiene nada en especial. No está bien preparado. No tiene cosas malas en su vida. Pero yo lo elijo. Dice que lo primero que hizo fue predestinarnos, elegirnos. Y entonces llegamos a la tierra. Ahorita espero regresar al ejemplo de la muchacha. Amén. Después llegamos a la tierra. En esta tierra, Dios dijo, lo voy a enamorar. Y ahí está cuando el muchacho, después de elegir, perdónenme la palabra, iba a decir, cuando elige que indita, pero no, alguien se puede molestar, ¿verdad? Allá, ya sabe que afuera está ahorita el racismo y no sé qué tanto, ¿no? Yo solamente lo diría por dar una expresión de una persona inculta quizás. Pablo dice, yo soy deudor a bárbaros, a escitas, a griegos y a no griegos. Y un bárbaro dice, usted vaya a las Américas, en la Pasaría de las Américas, bárbaro es una persona primitiva sin educación, dice, de estilo de vida primitiva y sin educación. Y un escita también. Pero el Señor nos llamó. Primero nos eligió, y es cuando el muchacho elige a la muchacha. Después dice que nos llamó. Eso es cuando el muchacho enamora a la muchacha. O Dios enamorándonos. Y entonces empezó a tirarte el anzuelo, hermano. Usted sabe que el que enamora a la muchacha tira el anzuelo a ver si pega, hermano. Y ahí anda, y a veces ahí anda de encimoso, hermano. Ahí anda de terco, anda busque. Porque está llamando. Está llamando. Eso es lo que hizo el Señor. Primero nos predestinó. Después nos llamó. Y después de que nos llamó, ¿qué hizo? Nos justificó. Pero ahí entra el punto. Es que yo me hice bolas con todo. Es que saqué cosas que dije, aquí tengo para todo 3 meses estar predicando de esto. Pero anoche me gozaba con eso tanto. Nos justificó. Y ahí entra que la ley no nos puede justificar. La ley no puede de ninguna manera justificarnos, a menos que fuéramos perfectos, repito, y que desde el día que naciste hasta el día de hoy nunca has tenido un mal pensamiento. Nunca dijiste, hijo de fulana, vas a ver, me los vas a pagar. Es que esa es la justificación por la ley. Y entonces la Biblia dice que Dios envió a Cristo Jesús. ¿Por qué tan importante la justificación? ¿Sabe por qué es tan importante la justificación? Porque si no hay justificación, jamás habrá glorificación, jamás. Y entonces Él nos llamó, nos escogió, nos llamó, que fue ese el enamoramiento, y entonces nosotros le respondimos al Señor. Y Él dice, ahora te voy a justificar. Y ahí entra que el muchacho sería capaz de justificarla. Mira, no importa que hayas tenido una mala vida antes, que te haya ido mal en la vida, que hayas tenido malas acciones, que no tuviste educación, que nunca fuiste a la escuela, que no sabes comer, hermano, y todos los males del mundo, y que el muchacho diga, pero yo te justifico y te voy a arreglar. Es que es tan maravilloso eso. Te voy a llevar a que tengas una peinadita ahí. Pero es de ese lugar que por una arregladita de pelo cobran $1,200. Y que ella diga, pero no tengo yo voy a pagar. Esa es la justificación. ¿Sí me entiende que esa es la justificación? Yo voy a pagar. Y entonces la lleva, pero no al salón de belleza de Roselville, no. Le estoy hablando de esos lugares donde una arregladita de pelo ahí salen $1,200. Y luego la lleva al manicure y al pedicure, y a que le refresquen la piel, y a que, hermano, la lleva y gasta miles y miles y miles de dólares, y sin contar los zapatos y un vestido hecho especial, no de los que venden en el mall, no, que, hermano, esos diseñadores de New York, que le haga uno especialmente para ella, hermano, y luego un diamante, hermano, y luego anillos. Y cuando sale la muchacha, hermano, irreconocible, más bonita que cualquiera de las otras.
Pero ¿qué pasó? Yo quiero decirle, hermano, ¿qué pasó primero? La escogió, la eligió. Estoy hablando, muchachos, es que esta es la manera. Es que a veces queremos que ya todo esté hecho. Es que aquella me gusta porque aquella, mira cómo viste de bonito, mira qué plática tan bonita tiene, mira qué sonrisa. Tú se la puedes hacer esa sonrisa. Tú la puedes vestir a tu manera. Tú le puedes dar a tu manera. Porque esos casamientos, perdóneme, esos casamientos de la ensalada popó, donde la muchacha ya llega preparada, ¿cuánto duran esos matrimonios? ¿Por qué? Porque no hubo ninguna redención. Pero yo vuelvo a lo del Señor. El Señor nos predestinó. Después nos llamó, nos enamoró. Después nos justificó. Dijo, no importa que no tienes ni una obra buena tú, yo te voy a justificar por la sangre de mi Hijo gratuitamente. Y vas a alcanzar todo lo que no tienes, todo lo que no trabajaste, todo lo que no buscaste, todo lo bueno lo vas a alcanzar en mi Hijo. Porque así como te escogí, te llamé, también te estoy justificando. ¿Por qué? Porque quiero glorificarte. Repito, ¿por qué es tan importante la justificación por la fe? Porque sin justificación no hay glorificación. Mire lo que dice ahí, versículo 28. Sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántos amamos al Señor? Es todo lo que nos pide el Señor. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito, diga conmigo, hay un propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen. Esa es la glorificación, o es el propósito, glorificarnos a la imagen de su Hijo. Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Por eso Pablo dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Has razonado que Dios está contigo? ¿Que Dios está en tu vida? ¿Que Dios está por ti? Y que Dios es el más interesado en que tú estés justificado, pero la única manera de ser justificado es por la fe. Volvamos a lo que estaba compartiendo. Dice el capítulo 7, el versículo 21 dice, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, está hablando bajo la ley, fíjese, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, hablando bajo la ley. Pero el versículo 24 está el golpe. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y entonces dice algo, ahí está el cambio. Diga conmigo, ahí está el cambio. Es que si te quieres justificar por las obras de la ley, no vas a poder. Si tú dices que yo quiero portarme bien, qué bueno, no vas a poder fuera de Cristo Jesús. No vas a poder alcanzar la justificación. Hermano, por bien que te portes, no tomas, no fumas, no dices malas palabras, no ofendes a nadie, pero con un mal pensamiento que le diste tolerancia en tu pensamiento, ya echaste a perder todo lo bueno que habías hecho. Culpable completamente de toda la ley. ¿Quién alcanza? Pero entonces dice Pablo, dice él, cuando se mira bajo la ley, miserable de mí. ¿Sabe que la gente vive miserable cuando caminan bajo la ley? Un pastor me dijo una verdad. Tenemos algunos familiares que caminan bajo la ley, bajo las obras, guardan el sábado, cosas así. No usan oro, la mujer no se debe de pintar. Todo eso. Y están ahí. Y un pastor me dijo, bueno, mi hermano, pastor Ernesto, me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando no aguantan y se salen, se van hasta el otro extremo. Y andan, hermano, con frivolidades y con inmoralidades y se entregan completamente al otro lado. ¿Por qué?
Porque se dieron cuenta que la ley los hizo miserables. Completamente los hizo miserables. Ahí aguantaron hasta que pudieron. Estuvieron ahí, hermano, abrochadas hasta la muñeca de la mano, la falda hasta el ojo del pie, no pintarse, no cortarse el pelo, y viven una vida que pareciera que fuera muy santa, pero desafortunadamente son miserables. Y son tan miserables, perdónenme que yo use esa palabra porque Pablo dice miserable de mí. Son tan miserables que critican a medio mundo. Critican al que danza en la iglesia. Critican a la mujer que se arregla. La Biblia dice que la mujer se debe de arreglar para su marido. Diga conmigo, para su marido. No, más mi wife. Thank you, mamá. Thank you. También, dos. Para su marido. Eso dice la Biblia. Pero la ley hace miserable al hombre. Lo hace miserable. Y Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta muerte, de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25, ahí está el cambio. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuándo podemos decir gracias a Dios por Jesucristo? Gracias a Dios por Jesucristo. Yo no camino bajo la ley. Por supuesto que estoy en Cristo. Mis buenas obras yo las hago en Cristo. Hay buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo caminara en ellas. Pero mis obras no me pueden justificar. Mis obras no me pueden dar una justificación en la cual Dios me vaya a glorificar a la imagen de su Hijo. Ahora, dice el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dice así que yo mismo por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Está hablando, por supuesto, bajo la ley. Y en el versículo, esa segunda parte del versículo 25 está hablando bajo la ley. Bajo la ley se sirve a la ley de Dios con la mente, pero la carne se los lleva, hermano. Por eso, mire, los religiosos, los curas, los agarran como abusadores de niños. Si la Biblia dice que el hombre tenga su propia mujer, no, pero se meten a un voto de celibato, a un voto donde no voy a tocar mujer. Hermano, ¿quién puede no tocar mujer? Dijo el Señor Jesús, solamente los que nacieron para eso. Pero si no, ¿quién puede? Recuerdo que mi suegro discutía con un hermano y en la mente de mi suegro tocar mujer era pecado. Y le decía al hermano, no puedes aguantar servir a Dios en santidad. A ver pues, no tengas mujer. Para él, que pensaba que eso era pecado. Pero por eso el hombre cae en esos pecados que caen los curas y que caen todos aquellos que se someten a una disciplina que tienen que engañar. Un hermano me dijo hace muchos años, me dijo, ¿y usted toma agua cuando ayuna? Le dije, sí, yo sí. ¿Y se puede tomar agua cuando uno ayuna? Sí, le dije, sí. Yo pensaba que no, dice. Yo me estaba muriendo de sed y cuando me metía a la regadera ahí aprovechaba, dice. De veras, delante del Señor les digo que Él me dijo eso. Estaba tratando de alcanzar algo que no podía cumplir, hermano. Y Él mismo se engañaba a sí mismo. ¿Cuánta gente está engañada a sí misma por querer cumplir una ley? Ahora, me gusta lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Hablando Pablo que dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dice, por consiguiente, ahora diga conmigo, por consiguiente. Pongan atención a esa palabra. Él está hablando de la ley. De que la ley no puede justificar a nadie. De que la ley no puede hacer perfecto a nadie. Y dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No para los que cumplen la ley. No para los que se portan bien. No para los que nunca pecan. ¿Sabe, hermano? Mire, por ejemplo, hay un versículo en primera de Juan 1:9, quizás yo. 1:9, donde dice, hermanos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. ¿Pueden decir amén? Sí. Ese mandamiento no es para los incrédulos. Ese mandamiento es para la iglesia. Usted lea a quién le envían la carta, a los incrédulos o a la iglesia. A la iglesia. El incrédulo
Hermano, el incrédulo cuando viene a Cristo Jesús, cuando la persona está alejada de Dios, no está con Dios, viene a Cristo Jesús, se entrega a Dios, en ese momento sus pecados son perdonados, todos sus pecados. Y no necesita confesar sus pecados. Porque entonces confesaría, bueno, cuando yo tenía 5 años me robé un dulce, fui a la tienda y la que vendía no miró y me eché un dulce a la bolsa. Y cuando tenía 6 años salimos con mi prima allá, nos escondimos y fue otra cosa. Y cuando iba a la primaria y cuando iba a la secundaria y bueno, cuando me casé con mi esposa y empezaría con la lista, todavía estuviéramos ministrando a medio mundo, hermano. No, cuando viene a Cristo, reconoce a Cristo como Señor y Salvador, reconoce, le pide perdón por sus pecados y sus pecados son borrados completamente y entonces la persona es feliz. ¿Cuántos fuimos felices cuando Cristo Jesús vino a nuestro corazón? Estoy hablando de ese día, de esa semana, de ese mes. Hermano, no había una persona más feliz en el mundo. Mirabas, hermano, las flores bonitas, le tolerabas a todos cualquier cosa, porque estabas limpio de pecado. Pero después el hombre sigue pecando, el creyente sigue pecando. Y ahora el mandamiento de Primera de Juan 1:9 que dice: si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Confesar nuestros pecados y seremos perdonados, seremos limpios. Entonces el creyente fácil puede pedir perdón. Le grité a mi esposa y me voy: Señor, perdóname, Padre, perdóname, Señor. No quise gritarle. ¡Pum! Limpio. Limpio otra vez. Cometo un error. Padre, perdóname. Qué pensamientos tan feos tenía, Señor, perdóname. Hasta le di cuerda a ese pensamiento. Señor, perdóname. Ya pedí perdón. Limpio otra vez. Limpio otra vez. Y me mantengo limpio. Pero si no pido perdón, después, entonces se van acumulando. Y entonces digo: cuando me convertí, esa semana yo fui la persona más feliz del mundo. Pero ahora me siento cargado. Sí, porque después de que llegaste a Cristo Jesús, tienes la oportunidad de que cada vez que te das cuenta que hiciste mal, puedes venir delante de Dios a pedirle perdón y estás limpio completamente. Como si no hubieras pecado, como si no hubieras hecho nada. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Hermano, yo estoy en Cristo Jesús y para mí no hay condenación. Pastor, ¿y usted ha cometido errores desde que se convirtió? Un montón, hermano. ¿Y usted ha tenido malos pensamientos? Hermano, si supiera, ni vendría a la iglesia usted, hermano. Pero como vengo delante de Dios, Señor, perdóname, Señor. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice ahí el versículo, sigue diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, andan en la carne los que quieren justificarse por las obras de la ley. Yo hago buenas obras, diga conmigo: yo hago buenas obras, pero las hago en Cristo Jesús. Yo hago buenas obras, pero las hago en Cristo Jesús. Yo no estoy tratando de ser santo por mis obras, sino que mis buenas obras son hechas en Cristo Jesús por lo que Él ha hecho por mi vida. Por eso, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en la carne es andar bajo la ley o bajo las obras. Andar en el Espíritu es recibir la gracia de Dios. Diga conmigo: yo recibo la gracia de Dios. Yo recibo la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Que me perdonen todos mis pecados gratuitamente por la sangre de Cristo Jesús. Gratuitamente, hermano. No tengo que pagar ni $1. No tengo que diezmar, hermano. No tengo que ofrendar. No tengo que servir en la iglesia. Ni siquiera tengo que venir a la iglesia. Porque el pago de pecados es gratuitamente. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque soy pueblo de Dios. Y mis buenas obras las hago en Cristo Jesús. Yo diezmo en Cristo Jesús. Ofrendo en Cristo Jesús. Y todo lo bueno que yo hago, lo hago en Cristo Jesús. Porque no hay condenación para mí. Y ahí está el que se nos tolera a nosotros. Mire, hermano, si cambio a mi hijo y le pongo una ley encima, y de repente él se tropieza y se ensucia, como tengo una ley sobre él, voy a decir: chamaco, descuidado, ven para acá, te voy a sonar, a saber. Y le pongo una buena, y para que te andes cuidando, y para que no te andes ensuciando, para que no te andes tropezando, y me lo acabo y lo desgreño y lo zorrajo, hermano. ¿Qué va a pasar? Que se va a volver a caer. Porque la ley no lo va a arreglar. Pero si yo proveo donde se pueda bañar, y entonces mi hijo lo mando a algo y se tropieza,
Y me regresa a ver, le digo, hijo, báñate. Y ve otra vez. Y se vuelve a caer. ¿Cuántos hemos tropezado en el evangelio? Nomás yo, ¿verdad? Y nos hemos ensuciado. Y Dios no me pone una ley, sino que dice, hijo, lávate, límpiate. Y vamos otra vez. Y de repente empecé a ir y ya no me tropecé, hermano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no me tropecé? Porque quitaron la ley. Porque no me empezaron a somatar por lo que hice, sino que me dijeron, límpiate, arrepiéntete, confiesa y ve otra vez. Y tanto, en una de tantas, ya no me caí, ya no me tropecé. Y dice, Señor, gracias, Señor, logré pasar al otro lado sin caerme, sin tropezarme. Pero es que quitaron la ley y me dieron gracia. Eso es gracia. Por eso, repito, si el niño tira el vaso de leche, hermano, es un niño, dale gracia. Hijo, no lo vuelvas a hacer, ten cuidado, hijo. Vamos a limpiar aquí. Y limpias y le vuelves a servir el vaso de leche otra vez y lo vuelve a tirar, hermano. Y le sigues enseñando hasta que un día ya no lo tira. Pero eso es con gracia. Pero si el niño cuando se acerca al vaso de leche ya va temblando, hermano, porque como le dijeron que lo ibas a medio matar si lo tiraba, en la misma tembladera lo va a tirar. Eso es lo que pasa al que está bajo la ley. Yo no quiero estar bajo la ley. Yo jamás estaré bajo la ley. La ley jamás me va a llevar a la glorificación. Hay un propósito de Dios en mi vida: glorificarme, hacerme a la imagen de Cristo Jesús. Y no puede glorificarme si no me justifica. Y por eso envió a Cristo. Me escogió, me llamó, me justificó y me glorificó. Y cuando me miren aquel día lleno de gloria, van a decir, ¿y ese es el que se tropezaba cada rato? ¿Y ese es el que no podía hablar? ¿Y ese es el que soltaba cada barbaridad del púlpito? Sí, ese es. Ese es, no es otro. Pero es una gracia de Dios sobre su vida inmensa. Hermano, cuando yo me siento amado, de Juan 17:23. Vaya conmigo a Juan 17:23. Porque yo no podía creerlo. De veras, cuando el predicador lo leyó, yo dije, no, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso así? Juan 17:23, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 23. Dice ahí, dice el Señor Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que tú me enviaste y que los amaste. Diga conmigo, Dios me amó. Diga conmigo, Dios me ama. El Señor. Sígalo. Tal a mí. La versión en inglés dice as much. Tan mucho. As much. Tanto como me has amado a mí. ¿Será posible que el Padre me ame exactamente igual como ama a Cristo Jesús? ¿Que no me ama menos? De veras, cuando el predicador lo leyó, yo dije, no, ¿cómo puede ser? Pero, ay Dios, lo volví a leer. No, pero se dice. Y me fui a otra versión. De veras, así dice. Para que el mundo sepa que los has amado tal como me has amado a mí. Por eso cuando tú te sientes amado, hermano, perdóneme, pero el diablo te hace los mandados, hermano. Y cuando fallas y te sientes culpable y el diablo quiere ponerte un yugo de culpabilidad encima, dices, no, la Biblia dice que si yo peco, que confiese mis pecados y Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda maldad. Y Él es fiel a su palabra, Él no le falla a su palabra. Él es fiel y justo para perdonarme. Señor, perdóname, estoy limpio. Y el diablo te quiere traer yugo de culpabilidad. Hiciste esto y esto y esto. Y después de pastor, fíjate. Es que hermano, yo he hecho unas cosas después de pastor que, híjole, Dios santo, Señor. Pero como vengo delante de Dios y le pido perdón y le digo, perdóname, Señor. Y el diablo me quiere traer condenación y me río de él. Hay un hermano que se reía sin ganas. Sí, sin ganas, decía ja, 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 ja.
Y seguía hasta que el diablo le hablaba y le decía: ¿de qué te ríes? ¿De que dices que no voy a sanar? ¿De que dices que Dios no me perdonó? Sí, dice, tienes razón, Dios no te perdonó. ¡Ja, ja, 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 ja! Y dice: no, yo ya le puse más ganas. Él no le ponía nada de ganas, hermano. Es que, hermano, no sé si a ti te da gusto que Dios te ama, que eres amado y que Dios te perdonó todos tus pecados de pura gracia, gratuitamente. Lo que tuviste que hacer es responder a su llamado y decir: dijo Dios, yo te voy a preparar, yo te voy a limpiar, yo te voy a emblanquecer, yo te voy a levantar. Por eso, volviendo al ejemplo de la muchacha, hermano, aquel se casa con una princesa, pero porque él la escogió y porque él la enamoró, y después de que la enamoró, la arregló, la justificó y le perdonó todo lo que, no importa lo que hiciste, no importa, yo me encargo y yo pago. Y entonces ese día de la boda es una princesa. Así va a ser la iglesia del Señor. Ahora, vuelva conmigo a Romanos, porque Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo: no hay condenación para mí. Yo quiero que te digas eso en tu corazón. Es que como me desvié, tengo más de la mitad del bosquejo, pero me desvié de lo único que iba a compartir. Pero si tú sabes que no hay condenación para ti, que eres hijo de Dios y que Dios está contigo. Versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Este es un versículo que yo un día que me enfermé hace algunos años, hermanos, lo repetí más de 100 veces, ese versículo 2, donde dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ese y el versículo 11 son los que repetí más de 100 veces. Así fui sano, así fui libre, así Dios me levantó, confesando eso. Yo declaro que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Muerte no tiene lugar en mi vida, fuera de mi vida. Y el versículo 11 dice: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Dará vida. Y entonces yo decía: yo declaro que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en mí y le da vida a mi cuerpo mortal, porque mi cuerpo estaba muriendo, hermano. Es que hubo un momento que yo sentía que no iba a estar otros 5 minutos vivo. Yo estaba peleando, yo sabía que lo que me mantenía vivo era mi pleito. Fuera, espíritu de muerte, fuera, espíritu de muerte, fuera. Y daba un paso, iba caminando en la calle y sí sentía como que me iba. Pero yo sentía que yo no estaba hablando de una enfermedad, estaba hablando de una enfermedad donde yo sentía que 5 minutos más no podía estar vivo aquí en la tierra. Que en 5 minutos más ya era todo lo que yo había llegado en esta tierra. Y entonces declaro que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en mí y que Él le da vida a mi cuerpo mortal. Cuerpo mortal, agarra vida en el nombre de Jesús. Más de 100 veces declaré eso. Y el versículo 2: si el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y echaba fuera la muerte en el nombre de Jesús. Estaba acostado en mi casa, durmiendo, hermano, como a la 1 de la tarde. Y fue un sacudón desde la planta del pie hasta la cabeza, pero fuerte. Hasta me levantó de la cama así, como un temblor, pero sacudón, salió ese espíritu de muerte. Libre. Me quedé débil, pero se había ido todo completamente. Libre completamente. Porque dije que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos le da vida a mi cuerpo mortal que habita en mí. Pero para eso tengo que saber que Él está en mí y que soy amado. Mire, yo trato de terminar, busco un versículo para terminar. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Diga conmigo: Dios lo hizo. Mire, lo que la ley no pudo hacer por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado
en la carne. Y entonces el versículo 4 dice, para que el requisito de la ley, diga conmigo el requisito de la ley, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo termino con ese versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El requisito de la ley se cumplió en nosotros, hermanos, cuando aceptamos a Cristo Jesús, porque Él cumplió la ley por nosotros. Mire lo que dice ese versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Cómo se cumplió? ¿Haciéndolo? ¿Obrando? No. Se cumplió cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Por eso ahí en Romanos 10, pasa el grupo de alabanza. Ahí en Romanos 10 dice que hay dos justicias. La justicia de la ley dice que el que haga correcto vivirá por las obras. Pero la justicia de la fe dice, no digas quién trae a Cristo, no digas quién sube a Cristo. No, la justicia de la fe dice, cerca de tu boca está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas a Jesús como Señor y crees que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no sé si tú te gozas de este Dios que nos perdonó. Y te voy a decir una cosa, sin ser grosero contigo, si tú no aceptas que Jesús te perdone gratuitamente todos tus pecados, sin base a ninguna obra, tú no tienes ningún lugar en la iglesia de Cristo. Ya no llegué al versículo que dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cómo tengo el Espíritu de Cristo? Cuando recibo la gracia de Dios en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. ¿Quieres decirle gracias? Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por enviar a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por enviar a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por enviar de tu palabra. Gracias, Señor, porque no estamos bajo la ley, no estamos bajo las obras. Nosotros tenemos buenas obras, pero todas las hacemos por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús es que te servimos. Por medio de Cristo Jesús venimos a la iglesia a adorarte, a bendecirte, a congregarnos, a servirte. Por medio de Cristo Jesús te honramos con diezmos, con ofrendas. Por medio de Cristo Jesús nos guardamos de lo malo y del pecado, Señor. Y gracias, porque cada vez que tropezamos, no hay una ley sobre nosotros, sino que hay la gracia de Cristo que nos dice, levántate y hazlo otra vez. Levántate y camina otra vez hacia adelante, que mi gracia está contigo. Mi gracia, mi favor está en tu vida. Señor, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Señor, te exaltamos. Señor, te damos la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la exaltación. Gracias por la justificación que nos has dado en Cristo Jesús. Te amamos, mi Señor, te amamos, mi Rey, te damos la gloria. Quieres decirle, yo recibo la gracia de Dios a través de Cristo. Quieres decirle, yo recibo ese favor tan grande a través de Cristo, que soy perdonado, que soy limpio, que soy puro y que Dios está conmigo. No importa lo que he hecho en el pasado, el Señor me perdonó. Y si hoy peco, y si hoy tropiezo, le digo, Señor, perdóname. En el nombre de Jesús te pido perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Y estoy otra vez limpio delante del Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Señor. Tú eres la luz de mi vida. Jesús te adoro. Jesús te bendigo. Jesús te exalto. Jesús te glorifico. A ti, Señor, a ti, mi Dios. Oh, sí, mi Rey, sí, Señor. Al que está sentado, decláralo. En el trono y al Cordero sea el honor.
despreciado. Tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Y Él te ama. Recibe el amor. Recibe la gracia. Recibe el perdón. Recibe el amor de Dios. Siéntete amado. Siéntete especial. ¿Sabes quién está en contra de este mensaje? Aquel que se cree justo. Aquel que dice: yo sí le echo ganas, yo sí me porto bien, no como aquellos. Ese era el fariseo. El fariseo que dijo: te doy gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. Yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí guardo los mandamientos. A ellos les arde este mensaje, les da coraje en su corazón que alguien diga que somos perdonados por la gracia de Cristo Jesús. Pero yo recibo la gracia, yo recibo el perdón de Cristo. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en mí y le da vida a mi cuerpo mortal. Oh, porque la ley del espíritu de vida en Cristo a mí libre de la ley del pecado y de la muerte. Soy libre en Jesús. Somos libres en Jesús. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por tu pueblo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que caminemos en el Espíritu y no en la carne. Que caminemos en la gracia de Cristo y no en las obras de la ley. Que alcancemos la justificación por la fe en Cristo Jesús. Oh, y seremos glorificados. Seremos glorificados. Seremos glorificados. Poderoso nos despedimos. Dios los bendiga. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Los esperamos el día miércoles a las 7 de la noche. Que tengan una buena semana. Dios me los bendiga, hermanos, cada uno. Dios me los bendiga.